Les voy a confesar que lo que sigue es una columna muy reiterativa sobre cierto aspecto de los tratamientos periodísticos y su incidencia social. La repetición no refiere tanto a los hechos puntuales como al tipo de operatoria mediática en que se inscriben. Al que les habla, aunque sepa o crea entender de qué se trata, no deja de llamarle la atención que maniobras tan elementales continúen siendo un dispositivo enormemente confiable para esos medios que se denominan hegemónicos. ¿Tendrán razón esos medios? Puede ser. ¿Será que en vez de confianza los guía el carácter de única movida a disposición de sus intereses? Puede ser. En los últimos días sobresale la reaparición del show de la inseguridad. Debiera suceder que solo un retrasado mental pueda no darse cuenta de que el sub y baja en torno de ese asunto responde al grado de ebullición de la temática política propiamente dicha. Mientras el pico de interés lo atravesaba el enfrentamiento oficial con Scioli y la expectativa frente al poder de fuego de Moyano, y un poco antes, por las restricciones del acceso al dólar, fue virtualmente imposible encontrar en los grandes medios referencias de episodios delictuales. Imposible. Había desaparecido el tema de la inseguridad. Sube la política, comillas, y la violencia urbana queda invisibilizada ipso facto de diarios, sumarios, boletines, flashes informativos. Es más, cuando sube la política, significando tal cosa que el gobierno podría estar apremiado por adversarios físicos o factores económicos temporales, hasta se esfuma la recurrencia de machacar con la multiplicidad de piquetes. Es alucinante cómo eso se refleja, diría que sobre todo en los llamados de los oyentes de radio. Uno es de este medio, que es inigualable, ¿no?, para medir las temperaturas de arrebato, porque no hay nada que iguale ni que vaya a igualar la instantaneidad del ida y vuelta, como la radio. La oreja está muy entrenada, Se advierte inmediatamente el modo en que el contenido de los mensajes telefónicos, así como el de las redes sociales, es guiado cual autómatas por el estímulo de la agenda de los conductores. Se esté de acuerdo o no con esto último, lo irrefutable es que hay una vía estipulada para inducir al buen o mal humor popular. Es más tarde cuando aparece el debate de si eso quiere decir que se pauta, que se puede pautar cómo piensa la gente, o solo de qué tiene que hablar la gente. Una amplia encuesta nacional de circulación reservada, a mediados de este mes, señala que inflación, pobreza, miseria en forma conjunta y salarios bajos son resaltados como factor de preocupación por casi el 50% de los argentinos. Inflación, pobreza, miseria, salarios bajos. Sin embargo, la economía como tema, esto es, la confianza final en cómo o quiénes conducen, sea por convicción o por default de las alternativas, es mencionada como factor preocupante en menos del 8% de los consultados de todo el país.
La ecuación permite trazar una analogía con la inquietud por la inseguridad, y así también lo expone la muestra. Con una oposición político-profesional inmóvil, quedan expuestos mucho más fuertemente los conflictos internos del kirchnerismo-peronismo. Dicho en otras palabras y simplísimo concepto, se habla nada más que del oficialismo, porque el resto no existe. Los medios opositores reman contra esa corriente con artimañas que son igualmente lamentables y que alcanzan su cúspide, también en estos días se ha notado esto en forma particular, en la protección al procesado Mauricio Macri. El jefe de gobierno capitalino es un portento de inutilidad, como pocas veces se ha visto, aunque hay un antecedente. El colega Luis Brustein lo estampó, nos parece con precisión, en su columna del sábado pasado. Un político como Fernando de la Rúa hacía la plancha, se dejaba llevar por el plano inclinado, pero tenía buena prensa que le hacía fama de buen administrador. No hacía casi nada, mientras la situación de los que tenían menos era cada vez peor. A de la Rúa le hicieron fama durante su desempeño en la ciudad de Buenos Aires. Esa aureola de buen administrador le sirvió de plataforma para llegar a la presidencia, y ya en ella se dejó llevar por ese plano inclinado, como lo había hecho. Siempre fue el mismo, tanto el de la supuesta eficiencia en el gobierno porteño, como el que después no encontraba la puerta para salir del estudio de Tinelli. El mismo que no pudo encontrar la puerta para salir de la crisis. Bueno, Macri está en eso, aunque los medios de comunicación que le son adictos, bien antes por necesidad de apostar a lo que sea contra los K, que por seducirse, o por la seducción ejercida por un vago, se empeñan en lo contrario. Rechaza hacerse cargo de los subtes y Nación no se los da con todas las refacciones concluidas. Rechaza pagar la cuenta de la luz de su ciudad porque la quiere con subsidio. Rechaza hacerse cargo de la basura que le manda al conurbano. Bueno, lindo liberal, el fiolo Macri. Es la estela de que papá me pague todo y yo después administro. Se supone que, a la hora, entre otras, de elegir cargos ejecutivos, la gente, o mucha gente, hace cuentas más totales que parciales. ¿Sí? De hecho, Cristina, o este modelo, o esta forma de ejercer el poder a contramano de las recetas neoliberales, o esto que, llámenle como quieran, viene de sacar más del 55% de los votos. Antes de que eso ocurriera, y antes de que en las primarias de hace apenas un año conquistara un porcentaje menor, las operaciones y manipulaciones de prensa en contra del gobierno eran tanto más furibundas que en el presente. Muchas, precisamente, se basaron en ese drama de la inseguridad, que por cierto nadie dice que no exista, pero que la prensa hace aparecer y extinguir de sus grandes letreros, como si durante un período pudiéramos ser México, al siguiente Suiza, después algún bajo fondo del este europeo, y al rato Noruega. Otros manejos, a falta de candidato opositor destacado en quien depositar la dirección del efectismo, trabajaron, igual que ahora, lo que podría definirse como torsión de desgaste por el desgaste mismo. Es decir, perforemos y después veamos con qué y quiénes se sigue, mientras lo que siga no sea la yegua, sus montoneros reciclados y sobre todo la corrupción gubernamental. Esto, la corrupción, es particularmente interesante de abordar como capital simbólico de la oposición mediática y de la sensibilidad gorila.
Si la cuestión pasa por lo concreto del perjuicio a los bolsillos pudientes y clasemedieros, no hay avería alguna. Los ricos son, por lo menos, tan igual de ricos como en cualquier parámetro epocal que quiera tomarse. Los bolsones de clase media, que expresan el sentimiento más antiperonista históricamente, tampoco pueden quejarse de su andar económico. ¿Qué es entonces lo que tanto los agobia? Esos sectores que fueron culo y calzón con los milicos, con el menemato, con la tablita cambiaria, con el 1 a 1, esos especímenes a los que nunca les va mal, comillas, salvo si pierden de ganar demasiado o cuando quedan retrasados como producto de las fiestas promovidas o aceptadas por ellos. ¿De qué corrupción se indignan? Así fuera que el kirchnerismo deja muchos flancos sospechosos en el mando de los fondos públicos, ¿con cuál autoridad moral vienen a escandalizarse? Debe decirse, bueno, uno supone que debe decirse, ya para cansarse, que la furia de estos tilingos se debe mucho más a la amenaza percibida en torno de sus fortunas patéticas que a las acechanzas reales. No debería poder creerse que procesistas, menemistas, macristas y habitantes por el estilo del zoológico de la salvación individual vengan a gemir por el autoritarismo de Guillermo Moreno, las dudas sobre Vudú Chicone o el uso de la plata de los jubilados para hacer caja distributiva. Los gángsters ideológicos y operativos del curro monumental de las AFJP llaman a conmoverse por el uso de los fondos previsionales, viejo. Los apropiadores de papel prensa se plantan en atalayas moralistas. Los traficantes corporativos que se valieron de las prebendas del Estado para concretar negocios descomunales acusan al gobierno de practicar capitalismo de amigotes. Entonces, volviendo, quienes compran este discurso de los pretendientes al periodismo franciscano, ¿se lo creen? ¿Se lo creen? Quien habla piensa que sí. No está seguro de que en el fondo de los fondos no se dejen lugar para dudas, pero sí que, en caso de habérseles suscitado alguna, la apartan y subsumen en convencerse de que están verdaderamente jodidos. El síndrome de vanidad podría ser una explicación. Sectores medios, imbuidos de odio de clase y temor por la pérdida de sus privilegios, se construyen una amenaza que la prensa retroalimenta. En consecuencia, y según lo demuestra entre tantos signos, la pavura por el control cambiario entre quienes se relacionan con el dólar a partir de espectáculos ajenos, para no hablar directamente de los que no vieron un dólar en toda su vida, hay una obra de ficción, o al menos con mucho de ficción, en la que se regodean sus fantasmas. La política y las relaciones sociales se desarrollan con hechos específicos, pero también con imaginaciones.